Y el humo volvió con todo a Rosario. Dicen los ciudadanos que no pueden respirar. Concretamente que no pueden respirar. Que les están recomendando no hacer ningún tipo de actividad física. Dicen los especialistas que respirar este aire es como fumar las 24 horas del día. Ustedes imaginen lo que es vivir en una casa y ver a tus hijos respirando un humo, que es como si fuman 24 horas del día. Así de difícil es la situación. Primero nos vamos a Rosario, porque ya mismo vamos a hablar con autoridades sobre este tema. Pero, Joana Don, estás en Rosario, te escuchamos. Sole, Rolando, muy buenas tardes para todos. Con esta situación que estamos viviendo en Rosario, con un humo asfixiante, una situación agotadora, con mucha angustia, por supuesto, frente a que nos levantamos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Esto comenzó, o podemos decir que volvió a comenzar, porque es algo que se viene repitiendo el día lunes. El martes fue el peor. Salud recomienda 15 microgramos de... A ver si podemos mejorar la conexión con Joana Don. Estamos trabajando en vivo desde Rosario. Porque lo que se da ahora es la curiosa coincidencia que cuando se retiró el ejército de los lugares donde estaban los incendios, volvieron los incendios. Pero estos incendios, ¿dónde se generan? Porque también hay un debate político de jurisdicciones. Tiene que ver con jurisdicción federal, tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Está aquí con nosotros Sergio Federovisky, es viceministro de Ambiente de Nación. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta pesadilla todo el tiempo? Aclaremos que tenemos un panorama de fondo, un escenario que es dramáticamente adverso. La sequía. La sequía. 2022 llovió mucho menos que el 2021, 2021 menos que el 2020 y así sucesivamente. La bajante del río Paraná, histórica, récord. Esto da como resultado una... Sí, que los humedales son lugares que se secaron y se prenden fácilmente. Ni más ni menos. Hay un estrés hídrico en la vegetación notable y todo prende como si fuera papel. Sobre ese escenario se montan quienes sacan ventaja por diversos motivos y por diversas modalidades con el uso del fuego para beneficio particular, para beneficio propio exclusivamente. Y allí lo que tenemos es una absoluta... Pero ¿y sobre eso? ¿Por qué no se lo puede castigar? Intencionales. Están arruinando la vida de la gente en una ciudad, la segunda ciudad de la Argentina. Absolutamente empáticos con los ciudadanos de Rosario y solidarios con la población de Rosario, y el Estado Nacional ha puesto una dotación récord a lo largo de estos casi 45 días que lleva esta situación crítica. Tuvimos trabajando simultáneamente 15 aviones y helicópteros, 250 brigadistas también trabajando simultáneamente. Está el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el Ejército también. Exactamente. Esta coincidencia que vos decías recién es simplemente una coincidencia. El Ejército fue a trabajar en la logística, no en el combate contra los incendios, no es la función específica del Ejército. Y fue simplemente una coincidencia. Y el cambio de la rotación, el cambio de dirección del viento, que llevó el humo sobre Rosario, etcétera, etcétera. Acá la gran pregunta es que ¿por qué está ausente la justicia? ¿Por qué no hay una condena o una búsqueda? Son delitos federales. Son delitos federales. El Ministerio de Ambiente ya realizó varias denuncias, algunas de ellas presentando pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que presentamos? La geolocalización precisa y exacta de cada uno de los incendios que se han... ¿Que la justicia no quiere ir contra los dueños de las tierras? Es una posibilidad. ¿De qué estamos hablando? A ver, uno imagina un batallón de 500.000 personas prendiendo fuego. ¿Cuántas personas están detrás de estos incendios? Bueno, yo te doy un dato que podría, siguiendo la línea, hacernos pensar en eso. Solamente durante el mes de agosto, el Ministerio de Ambiente, a través de los faros de conservación, estas cámaras que tenemos instaladas en el Delta, que detectan humo y calor, envió 1.450 alertas a la provincia de Entre Ríos por otros tantos focos que fueron iniciándose. Es decir, un promedio de 50 focos por día. 50 focos por... Está bien. A ver, es un número enorme en cuanto a incendios, pero uno imagina que un país puede combatir a 50 locos que están prendiendo fuego pastizales y esos 50 focos por día tienen un patrón de recurrencia. Se dan en los mismos lugares, a las mismas horas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es perfectamente posible ir a buscarlos. No solamente ir a buscar al que tiene el bidón y la caja de fósforos. Ir a buscar... Al interesado. Al interesado, al autor intelectual, por llamarlo en términos policiales. Acá hay un montón de política y un montón de plata, pero yo te pido, Sergio, por favor, escuchemos a Valeria. Valeria, gracias por contarnos tu historia. Soledad y Rolando, te saludamos desde América Noticias. Contanos qué está pasando con tu hijo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace unas semana y media, más o menos, mi nene me dice que le picaba mucho la garganta, entonces lo que yo hago es
intentar darle un vaso de agua. Cuando veo que él no podía tragar el vaso de agua, me dirijo a la guardia del Hospital de Niños, acá de Rosario, y él inmediatamente queda internado con oxígeno, con máscara con reservorio y con corticoide por vena. Realmente fue un momento horrible, pasamos días horribles en los que a él le faltó el aire de esa manera. ¿Cuál es el la diagnóstico? Recomendación médica al salir. El diagnóstico, él no es un nene asmático, pero lo asimilaron a lo que sería una crisis de asma, pero obviamente que esto lo desencadenó el humo, ya que no es asmático. Fue un episodio solamente el que sufrió, pero bueno, obviamente que esto lo desencadenó lo que está pasando en Rosario. En él quedó con un PAF preventivo y con la neumonóloga que lo va a seguir controlando, pero la indicación médica sería mantenerlo alejado del humo. Claro. Realmente en Rosario es imposible en Rosario. Valeria, te Claro, agradecemos. tenés que mudarte, Claro. es increíble. O vivir con un barbijo, que es imposible porque hasta ahí tampoco te libera totalmente del humo. Pero, a ver, crisis de asma de un niño no asmático que tiene que ver directamente con la aspiración de este humo durante tantos días. Gracias, Valeria, por contarnos Gracias lo que a está ustedes pasando por con tu hijo. poder hacerlo visible, porque realmente hoy yo lo puedo contar, pero por muchos que lo están pasando, el dolor de garganta que tienen los rosarinos es tremendo también. Bueno, la gente tiene que estar con barbijo. Esta es una de las cosas que dicen. Y no con cualquier barbijo, tiene que tener un barbijo que filtre las partículas. No el barbijo común que utilizamos en la pandemia, sino el N95, con el que se entraba a los hospitales. Sí, y pensad en la recomendación concreta médica de no salir a hacer ejercicio, pero prolongarlo en el tiempo. Pensá que tu hijo tenga una crisis de asma cuando nunca fue asmático. A ver, vamos a bajar esto a lo médico porque te hablamos de un caso, pero esto está generalizado. Rodrigo Salemi, te escuchamos. Nos venís contando un poco lo que pasa con el humo, pero me da la sensación de que cuantos más días se sumen, más graves las secuelas para todos. Sí, totalmente. Y lo que estamos viendo es la repercusión inmediata de la inspiración del aire viciado, el aire con humo. Recordemos que no podemos tener un control de qué es lo que estamos respirando. El aire con humo tiene un montón de partículas que son de diferentes tamaños, pero también tenemos que recordar que más allá de que lo que le pasó a este chiquito, recordemos que siempre hablamos de los grupos vulnerables, que son los adultos mayores y los chicos que no terminan de desarrollar su sistema respiratorio y ya se está exponiendo a este aire que está completamente contaminado. Más allá de los productos orgánicos que se están quemando, como ramas, pastizales, etcétera, a ver, tenemos que hablar de los productos que pueden llegar a ser tóxicos y que pueden llegar a estar en este aire, porque como no se tiene control de lo que se está prendiendo fuego, tampoco se tiene control de qué es lo que se está quemando. Y vamos a tener un problema sanitario a futuro muy importante, porque recordemos que, aparte de disminuir la concentración de oxígeno en el aire respirado, la cantidad de oxígeno necesaria para mantener una vida normal es del 21% en el aire respirado. ¿Qué es lo que está pasando en Rosario? Esa composición se está modificando y lo que está generando ahora es intoxicación. Esta intoxicación con estas partículas generan reacciones en el sistema respiratorio, que es, en primera instancia, broncoespasmo, pero no tenemos que olvidarnos a posteriori qué es lo que puede llegar a pasar. Cuando te hablaba de distintos contaminantes, a ver, pero vamos a hacer una comparación, benceno. Rodrigo. Vamos a hacer una comparación aquí con Sergio Federoviski. ¿A nivel de qué ciudad? Porque no ciudades contaminadas hay montones en el planeta. ¿A nivel de qué ciudad se coloca Rosario con este humo? Supongo yo, sin tener una medición exacta de qué es lo que está ocurriendo, porque es una coyuntura claramente, que además va variando según la dirección del viento, podríamos pensar en una comparación con San Pablo o con Ciudad de México, que son dos ciudades en las que los problemas respiratorios derivados de la contaminación permanente, no esporádica como en este caso, son verdaderamente graves. Claro, sí, hay ciudades donde, por ejemplo, no se ve el horizonte por la contaminación. Santiago de Chile. Claro. ¿El Ministerio de Ambiente no tiene potestad para ir, encontrar esos 50 focos y multar a las personas con una multa tan fuerte como para que nunca jamás se les ocurra prender fuego? Ayer le presentamos a los jueces federales de Entre Ríos un pedido de aplicación de una cautelar en el plano de lo civil, que es lo que vos estás planteando. ¿Cuál es la idea? Hay una ley, la ley de fuego, tiene un artículo que dice que todo aquel fuego que haya sido iniciado
deliberada o accidentalmente, para cambiar el uso del establecimiento, la parcela, la chacra o lo que fuera en donde se produjo ese incendio, tiene que ser inhabilitado para el uso comercial o productivo durante 30 hasta 60 años para garantizar la restauración. Está bien, pero eso es ley. ¿Y por qué no se aplica? Le pedimos ayer a los jueces que lo apliquen. Pedimos una cautelar. ¿Y entonces? Bueno, estamos esperando la Pero respuesta. ya hubo porque incendios. Eso es concreto, es concretamente lo que vos ¿Con los estás planteando, incendios Soledad. pasados no se solucionó? No, Porque hubo un claramente no. impas, digamos, no aprendimos nada de eso. Es como pasa todo un poco, perdón, ¿no? Porque pero hasta que no ocurre y se habla y después se deja de hablar en los medios, no pasa nada y después vuelve a pasar. Es sistemático. Sí, Ya y existió este problema, yo nosotros creo- lo cubrimos. creo que como todos los problemas ambientales, siempre hay una situación de afectación de intereses. En la medida en que Claro, que no es un problema meteorológico, es un problema humano y de es intereses. un problema de intereses, porque situaciones de sequía graves como la que está pasando en la zona del Delta del Paraná, hay muchísimas en muchísimos lugares Con del mundo. multas se Incendios también soluciona. hay en muchísimos lugares del mundo actualmente, incendios gravísimos en España, en Francia, en Estados Unidos. Pero esta situación verdaderamente desbocada de gente que va a prender fuego solamente para beneficiarse de una cosecha, de una Es pastura. porque saben que no les va a pasar nada, Sergio. Bueno, la sensación de impunidad que campea en el Delta, yo creo que es resultado directo de la inacción de la justicia. Gracias por venir. Al Gracias. contrario, gracias por invitarme.